Muy buenas tardes a todos. La Cámara Panameña del Libro le da la bienvenida al conversatorio ¿Existe una literatura infantil en Panamá? A cargo de la editorial tecnológica. Les recordamos que la interacción con los panelistas se hará únicamente por el apartado de preguntas y respuestas. Pónganse cómodos y disfruten de la actividad. Muy buenas tardes. La Universidad Tecnológica de Panamá, a través de la editorial universitaria y en conjunto con la Cámara Panameña del Libro, han organizado este conversatorio titulado ¿Existe una literatura infantil en Panamá? Saludamos primeramente a la doctora Livia Batista, jefa de la editorial universitaria de la Universidad Tecnológica de Panamá, a los miembros de la Cámara Panameña del Libro, al profesor Héctor Collado. De forma especial, saludamos a los escritores ganadores del Premio Nacional de Literatura Infantil, Ercilia Ramos de Argote, Vladimir Víquez con la obra En el Jardín y Maribel Juan de Adames con el libro La Flor del Espíritu Santo. Como invitadas especiales tenemos a la escritora y abogada Saria Lane y desde Guatemala a Frida Morales, especialista en literatura infantil. También le damos la más cordial de las bienvenidas a los participantes de este conversatorio virtual. Antes de dar inicio al conversatorio, les comunicamos a los participantes que sus saludos, comentarios y preguntas las pueden realizar a través del chat del Facebook y del canal de YouTube de la Cámara Panameña del Libro. Seguidamente invitamos al moderador de este evento virtual. Con ustedes el profesor Héctor Collado, coordinador de difusión cultural de la Universidad Tecnológica de Panamá. Buenas tardes. Es un gusto grandísimo estar nuevamente con ustedes. Me regocijo por el tema que hemos elegido para esta ocasión, que es un tema fundamental para las letras nacionales, que tiene que ver con la identidad de nuestros escritores en relación con los contenidos que abordan en su literatura. La pregunta es, ¿existe una literatura infantil en Panamá? Hace unos días hablábamos de si se trata de la literatura que escriben los panameños, si se trata de la escritura que se escribe en el territorio, en el espacio geográfico, o si se trata de una literatura que habla de temas nacionales. Para ello, la Universidad Tecnológica de Panamá ha reunido a gente muy joven, por lo tanto, interesante la visión que puedan tener del tema, como a Vladimir Víquez, que ganó el premio Ercilia Ramos de Argote con su libro En el Jardín, en poesía. Saria Lane, que es abogada, escritora, productora de libros, muchos muy bellos, porque se dedica al tema adicional del contenido de sus cuentos, a la ilustración, que sabemos que es una maravilla. Maribel Juan, que tiene quizás uno de los cuentos más hermosos que se ha sido concebido en el libro, que es La Flor del Espíritu Santo, que recoge para el mundo, para el futuro, una visión de ese hermosa magnolia. Y la amiga guatemalteca Frida, que es una especialista en literatura para niños, que nos va a traer la visión centroamericana en relación con la visión que pudiéramos tener esta tarde nosotros acá en Panamá. Yo debo decir que en Panamá, desde los años 70, una escritora, una poeta muy famosa, nuestra, muy querida, Bertalicia Peralta, consiguió la idea de convocar un concurso nacional de cuentos que auspiciaba un diario, un comité de defensa de la paz, varios organismos, sindicatos, entre otros. Y finalmente la Caja de Ahorros decidió patrocinar el concurso. El concurso era una maravilla porque eran $100 solamente. Lo que me dice a mí que la gente no se inscribía en el concurso por el dinero, sino por el afán de producir una literatura infantil, que quiero que sepan, los que no tienen idea de qué estoy hablando,
que lo que se formó en esa década es lo que nos está alumbrando en este periodo de la historia. Lo mejor que se escribió, obviamente, según Héctor Collado, salió en ese periodo de la historia de las letras dedicadas a la infancia. Luego el INAC, en el 74, perdón, lo que ahora es el Ministerio de Cultura, convocó un concurso que se llamaba Medio Pollito de literatura infantil, que es lo que vino luego de que oficiaba la Caja de Ahorro, y duró un tiempo, creo que hasta el 89, con la invasión, sé que se acabó muchas cosas. Y cuando vino los gobiernos siguientes, consideraron que el concurso era un concurso para que los niños escribieran sus vivencias, y ahí se perdió el asunto de convocar a los escritores para seguir produciendo la literatura que necesita el país, porque es la primera fuente de promoción de lecturas que tienen nuestros muchachos desde la escuela. Más tarde, ya 2023, 24, no recuerdo el año, se crea el propio Ministerio Cultural, deja el Medio Pollito y crea el concurso Carlos Francisco Chanmarín, que ya tiene como 12 años de estar siendo convocado con buenos productos. La Universidad Tecnológica también, hace 12 años, mirando la importancia de mantener este género vigente y de motivar a los escritores, porque en Panamá como que no hay esa cultura de escribir para los niños, no lo hay tanto. Creamos entonces el premio Ercilla Ramos Gargote para jóvenes, para niños y jóvenes. Un año se convoca en cuentos y otro año se convoca en poesía. Más tarde, esta especie de boom que se produjo para promover que los escritores se dedicaran al tema. La universidad, no recuerdo cómo se llama esta universidad, junto con el Consejo Nacional de Escritores, crearon un concurso adicional con el mismo esquema: un año para niños, un año para cuentos, otro año para poesía, junto con el Consejo de Escritores de Panamá. O sea, es decir, continúo. El municipio de Panamá también creó un concurso que se parece al Medio Pollito que le conté al principio, pero para que escriban niños también. O sea que hay un interés por trabajar el tema de la infancia desde lo que escriban los niños, por una parte, y de lo que escriban los autores que se dedican quizás también a otro género. Yo les puedo decir que en esa ola de los nombres, los concursos que le he dado, se ha hecho una producción significativa. No digo que lo más logrado que se ha dado en Panamá, pero sí muy significativa, que habla de en qué momento estamos de la historia de las letras en este sentido, de diversa orientación. En Panamá tenemos mucho la preocupación por la literatura que enseña, el cuento para niños, que le enseña a lavarse las manos, a lavarse las caras, a portarse bien, a decir gracias, que eso está bien dentro de lo que se observa en la ética. Pero recientemente estamos dedicados un poco más a trabajar el asunto estético, por cuanto quien aprende desde el arte, desde la cultura, desde la estética, en la inteligencia de esa creatividad, convierte al muchacho en alguien sensible. Estás aprendiendo, ¿sí?
pero estás aprendiendo a pensar, estás aprendiendo a sentir, que es de lo que están hechas las personas, de sentir y de aprender. Entonces, pregunto en orden aleatorio igual, luego de esta larga introducción, si consideramos nosotros y por qué existe una literatura infantil en Panamá, desde su punto de vista. Quisiera empezar con Sari, que es con la que más he conversado de estos temas, a ver qué nos ofrece ella esta tarde. Buenas tardes, Sari. Buenas tardes, Héctor. Yo creo que sí, que definitivamente sí existe una literatura infantil panameña. Tenemos inclusive una Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil, y cada día más nos vamos sumando autores para dedicarnos a captar la atención de este primer lector, con esa intención que tú manifestaste, Héctor, de primero divertirlos y acercarlos un poco al arte y hacerlos un poco más sensibles, más humanos a través del tema de las letras, ¿no? Así que definitivamente sí existe una literatura panameña infantil. Vladimir. Vladimir. Sí, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes a todos. En mi caso, yo diría que sí y que no, ¿no? Entonces, eso simplemente lo que hace es reafirmar la pregunta. Lo único que reafirma, lo único que confirma es la pregunta. Y tengo que decir que, bueno, esto sería casi como tirar piedra para mi propio techo, y además es un techo de cristal, ¿no? Yo diría que tenemos los fundamentos, ¿no? para llegar a tener la literatura infantil panameña. Pero creo que Héctor al principio decía algo, y bueno, yo diría cuáles son los criterios, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros? Yo creo que nosotros en Panamá no nos hemos detenido, o sea, no hemos sacado el tiempo para dedicarle a la literatura infantil y decir, bueno, estos son los criterios que vamos a tomar en cuenta para medir, para tener ese estándar, ¿no? Para determinar si tenemos o no una literatura panameña. Entonces yo creo que los fundamentos, o sea, esos estándares son fundamentales, son la base para determinar si la tenemos o no, ¿no? Y creo que sobre la marcha podemos ir estableciendo algunos elementos que nos van a dar luces sobre esto, ¿no? Así que de momento yo diría que sí y que no. Me gusta esa manera de arriesgarse. Pero pues, ustedes son los que deben opinar. Yo tengo otra opinión. Así que voy a con Maribel Juan, por favor, si me... Sí, bueno, buenas tardes a todos. Muy agradecida por la oportunidad que recuerdo, ¿no? Con mucha ternura autores panameños en mi infancia. Recuerdo, por supuesto, a Carlos Francisco Chanmarín, recuerdo Chiquilinga de Rogelio Sinán, que bueno, adaptaciones, pero igual recuerdo a Ignacio Valdés. Entonces, yo siento que sí existe, tiene un trayecto desde hace cierto tiempo, desde hace pues mucho tiempo, considero yo, porque si de niña ya lo venía escuchando, ¿verdad? Lo que a veces siento es que quizás no es tan visible, ¿verdad? Quizás falta un poco, digamos, organizar, digamos, a los autores, ¿verdad? Tener, digamos, todo ese catálogo, ¿verdad?, de autores panameños que existen, quizás por años, por momentos, por los que se dedican, ¿verdad?, a distintas categorías, a lo que es la poesía, ¿verdad?, infantil, o a lo que es el cuento infantil. Pero yo siento, ¿verdad?, que sí existe una literatura infantil en Panamá. Y como decía Sari, ¿verdad?, desde hace cierto tiempo hay esfuerzo, como también lo presentó el profesor Héctor, hay esfuerzos conjuntos organizados para hacerla un poco más visible.
como mencionaba Sari, ¿verdad? La Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil, y por supuesto los concursos que hacen que se haga más visible. Entonces pienso yo que quizás eso es a lo que Vladimir se refiere, ¿verdad? Porque existe, pero a veces no es tan visible, o a veces incluso, no sé quién será el responsable, quizás hasta nosotros mismos, por muchas veces, ¿verdad? No hacer esa labor, digamos, de difusión. Pero bueno, yo considero que esto, aquí sabemos que en Panamá el escritor tiene que hacer de todo, ¿verdad? Tiene que ser un poquito escritor, otro poco, ¿verdad? Tiene que ser editor, tiene que ser ilustrador, en fin, ¿no? Pero yo sí siento que existe, siento que cada vez es más visible, que hay más esfuerzos conjuntos, pero por supuesto que también hay una tendencia mundial a leer de todo, ¿no? A leer de todo, y ya prácticamente nosotros no tenemos barreras ni siquiera en temas de comercio, por supuesto que tampoco la tenemos en materia de literatura. Entonces, bueno, es lo que pienso, ¿no? Y es lo que siento. Collado. Ok, continuamos con este conversatorio. Ante todo, buenas tardes a todos. Vamos a hacer la palabra a Frida, que ella nos acompaña Frida Morales, nos acompaña desde Guatemala. Su visión o su expectativa o su punto de vista desde Guatemala, una extranjera, sobre la literatura infantil panameña. Bienvenida, Frida, al conversatorio. Micrófono, Frida, su micrófono. Buenas tardes desde Guatemala, en esta tarde lluviosa, creo que en todo el Istmo Centroamericano. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo un poco de lo que yo he podido investigar acerca de la literatura infantil y juvenil centroamericana, ya desde un punto de vista más de investigación histórico principalmente, que es mi campo. Me gusta saber de dónde es que estamos partiendo para saber lo que es una literatura infantil y juvenil nacional, en mi caso la guatemalteca. Solo un momento, Armando, ¿puedes compartir la presentación? Porque no me deja. Y entonces cuando propusieron el tema, existe una literatura infantil en Panamá, pues me quedé pensando bastante, porque es casi lo que siempre pienso para Guatemala. Existe una literatura infantil y juvenil de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, Nicaragua, Costa Rica, y luego Panamá, que siempre se queda como en el limbo entre que si es Centroamérica o no es Centroamérica. Desde que yo me recuerdo, pues allá por los años 60, cuando se funda la ODECA y la ROCAP, siempre se definió al Istmo Centroamericano como Centroamérica y Panamá, ¿verdad? Y entonces Panamá se agrega a Centroamérica oficialmente ya después del conflicto armado, del fin del conflicto armado en Guatemala. Se funda la CIECA y todos estos mecanismos centroamericanos que van como que aunando otros países como República Dominicana y Haití, ¿verdad? Entonces, en este caso, la literatura infantil, ¿cómo se crea? ¿Cómo la comienzo yo a pensar? Los investigadores, pues para poder comprenderla, la estudiamos desde diferentes ángulos: la historia, la infancia, las obras, los ilustradores, los mediadores, que son los docentes, animadores, padres de familia y demás. ¿Quién fue el que escribió el primer libro dirigido a la infancia? ¿Cómo era ese libro? ¿Cómo era el texto, la ilustración, el formato, cómo se leyó? Luego, ¿qué se piensa de la infancia como concepto? Si la UNESCO dice que, y la UNICEF dicen que el niño es de 0 a 18, pero
eso que es un niño, un ser humano en transición de la niñez a la adolescencia y la juventud, y nosotros tenemos que enmarcar una literatura, un arte en esos tres estadios del ser humano, ¿verdad? Entonces, ¿para quién se escribe? Para ese niño ideal, al niño interno de cada escritor, al niño el que se convierte, con el que se convive, los hijos, nietos, sobrinos, amigos, qué sé yo, en qué piensa el adulto cuando escribe para la infancia. Algunas veces desde la perspectiva adulta se ve a los niños como extraterrestres, no se les ve como seres humanos en formación, que son la cotidianidad, ¿qué son esos niños en la cotidianidad de sus vidas, verdad? Los niños son curiosos, observadores y se aventuran a cada momento en mundos desconocidos. Entonces, como vimos en los mapas, desde 1529, más o menos 24, 27, cómo se fue formando la idea de lo que iba a ser Centroamérica. ¿Pasa? Y en la otra, pues ya llegamos al siglo XIX y siglo XX, cómo se formó. La próxima. Y luego en el caso de Panamá, digamos, estos son los primeros mapas de los centros históricos de Panamá, como los tenemos aquí también en Guatemala. Pasa. En la próxima vemos ya lo que el cuco de Panamá, diríamos. Aquí tenemos nuestro cuco, que es la UFCO. Ustedes tienen el cuco del Canal de Panamá. ¿Cómo se planean las rutas marítimas ya en 1880? Y cómo la importancia que se le da a eso dentro ya de un mundo más capitalista. Esa foto es bien emblemática, es del primer conjunto de investigadores que llegaron a estudiar el área, que fue el Lesseps, pero no se le concedió a él, sino que se le concedió a otro grupo, ¿verdad? Norteamericano. Pásalo. Entonces, cuando se piensa en esa literatura, tenemos muchos frentes para pensar la literatura, pero la literatura infantil y juvenil en Panamá se ha estado trabajando desde la Academia Panameña de la LIG, la PLIG, que es una filial de la Academia Latinoamericana de Literatura Infantil y Juvenil, fundada en Perú en junio de 2002 por Silvia Puentes de Ollenar, Luis Cabrera y otros que ahorita se me escapan los nombres. Y a la par está la Asociación Panameña de Lectura, la PALEC, que fue fundada en el 79, que promociona esa lectura. ¿Pasa? Y estas son las academias nacionales que están afiliadas a la latinoamericana, que es la argentina, la chilena, boliviana, la guatemalteca, mexicana, panameña, peruana, la uruguaya, la ecuatoriana y la cubana. Pasa. Luego tenemos en esto pues los estudios que se han hecho a partir del CILELIG, que es el gran aglutinador, digamos, de los investigadores con los que se ha dado a conocer la literatura de Iberoamérica. En el Gran Diccionario, pues fue los primeros autores, ¿quiénes son los autores de literatura infantil de cada país iberoamericano? Los hitos son los libros más importantes. Pasa. En la próxima, pues vemos a los ilustradores que hacen esa literatura nacional en el caso de Panamá. ¿Puedes pasar? En la próxima ya vemos, digamos, lo que estaba hablando ya Héctor, digamos, la producción nacional a partir de esas revistas infantiles donde se promociona la literatura que escriben los niños, las composiciones y lo que fue y lo que debió y lo que debería de ser esa revista para ustedes, ¿verdad? ¿Pasa? En la figura de Rogelio Sinan también, que creo que aquí es donde valdría un estudio más profundo de lo que significan esas tres obras para Panamá, desde el punto de vista de la nacionalidad y la identidad, cómo marca esa, en la niñez, digamos, cómo va marcando esos rasgos. Por ejemplo, en la Cucarachita Mandinga, donde cada uno de los personajes que aparecen representa a un país que ha invadido Panamá, como el toro, a España, el ratoncito, otra cosa, ya no me acuerdo los otros personajes, pero cada uno va teniendo su actuación a la par en un estadio más sería, en una lectura mucho más profunda, se puede ver esa
esos rasgos de buscar esa nacionalidad e identidad panameña a través de la obra dirigida a los niños. ¿Pasa? Y luego tienen lo que estamos celebrando hoy día, es el premio Cervantes Chico Iberoamericano, que se otorga desde hace 3 años a escritores latinoamericanos de literatura infantil. El primero fue dado a María López Vigil, cubana, radicada en Nicaragua desde hace mucho tiempo y que trabaja con libros para niños y han hecho una muy buena labor en ese sentido en Nicaragua. Y ahora el premio se le concede a Ena, que fue la cofundadora de la APLIG en Panamá. Y bueno, esa es una muestra de su libro, Una esperanza para Nicasio. ¿Pasa? En la próxima podemos ver una producción más antigua y actual o más variada de lo que ha sido la literatura infantil panameña y un espacio de la Biblioteca Nacional donde hay un espacio para la biblioteca infantil donde tienen un gran acervo de literatura que se promociona en Panamá. ¿Pasa? Aquí ya tenemos una producción más reciente y esta que dice Cosas de Niñas y Niños fue un proyecto donde los niños escribieron y se publicó ese libro en los años 90. ¿Pasa? Aquí tenemos, digamos, lo que ya hablaba Héctor también, que los premios de literatura infantil y juvenil nacionales que contribuyen a que los escritores, a que los panameños se animen a escribir para los panameños chiquitos y jóvenes, que les den esa fuente artística a través de la palabra, como los premios Carlos Francisco Chang Marín, Ercilia Ramos de Argote y Esther María Océs de la UDELA, que digamos que son bien importantes para fomentar o para estimular a las personas a escribir para niños. ¿Pasa? Y esto es algo así, pensando de nuevo en esos mapas que mostré al principio y lo que decía Sinan, por ejemplo, con respecto a la identidad, en una entrevista que se le hizo, que le hizo a Lina Camacho Gingerich y Willard Gingerich allá por 1981, le preguntaron a Sinan y algo acerca de la identidad y él respondió: estoy pensando especialmente en Anteo, cada vez que el poderoso Hércules lo tira a la tierra. Él gana fuerza, pues la fuerza le viene de la tierra. El escritor, como el héroe, el hombre que quiera realmente hacer un arte, tiene que meter sus raíces en la tierra, en sus mitos y folclore, en todo lo que sea tierra suya. Mientras más profundo está metido en la tierra, más universal será su obra. Willard le pregunta, Walt Whitman dijo algo parecido: para toda la literatura de valor tiene que tener sus raíces culturales en la nación. Sinan le responde, según los agrónomos, la copa es tan grande como las raíces mismas. Es la misma equivalencia. Pasa. Eso, digamos, es lo que se tiene que construir en esa Panamá multipluri intercultural, como lo son todos los países de América. Tiene sus raíces indígenas, tiene sus raíces cosmopolitas, tiene su raíz rural. Los libros, el acceso a los libros en el área rural, en el área capitalina, a través de un bibliobús que va por, no sé si todavía funciona, pero digamos las diferencias de la educación también son grandes, no solo en Panamá, también en Guatemala, pues si nos pusiéramos a hablar lloramos, pero no es el caso, no tenemos que hacerlo. Hay que hacer que esa literatura llegue a todos. Hay que estimular a los escritores a que escriban para niños, para jóvenes, para sus adolescentes, para que sean ciudadanos panameños que puedan contribuir a cambiar el estado de cosas que estamos viviendo hoy en día. Porque ayer oía yo en un programa mexicano que preguntaban que ¿cuándo se hacía uno ciudadano? Ciudadano se hace uno solo cuando llega a los 18 o 21 años, cuando la Constitución le confiere eso a uno y uno va a un centro de identificación personal para que le den un documento que lo identifique como guatemalteco, salvadoreño, hondureño, nicaragüense, costarricense o panameño. Creo que ciudadanos somos desde que nacemos. Nacemos en un territorio, vivimos ahí,
nos crían con valores y eso es lo que tenemos que transmitir a las generaciones futuras. No dejarles esos casos como hoy de que somos ciudadanos corruptos. Tenemos que hacer que esa literatura, digamos, llegue con esos valores implícitos y no explícitos, que no sea una literatura didáctica, porque a la vez, digamos, cuando esos mundos desconocidos que presentamos a través de la literatura son regulados por los adultos con normas y reglas, se crean los libros con tonos didácticos, que es la característica que le pesa más hoy a la literatura infantil y juvenil, y esa es la que más nos cuesta a los que investigamos saber y poder determinar qué y no es una literatura infantil. Entonces, ¿qué valor se le da también a los lugares donde se democratizan la lectura de esos libros? La biblioteca. La biblioteca no tiene que ser el espacio de castigo, de bodega, no tiene que ser, digamos, ese lugar, el lugar feo, donde se hace silencio, donde lo mandan a callar a uno, porque ya en todos lados lo mandan a callar a uno y en la biblioteca también, el colmo, ¿verdad? Entonces, cuando investigamos esto, si existe o no existe, es como decir, ¿qué es literatura infantil y juvenil? Una pregunta que se viene haciendo desde 1800 y tanto, ¿verdad? Entonces, en Panamá se ha hecho literatura infantil desde la independencia, con la Miscelánea Panameña, el periódico. Ahí se empezaron a publicar las primeras fábulas, los primeros cuentos, y luego los textos que hizo Miró, allá por 1925. Bueno, se ha hecho esto. Entonces, lo que hace falta, en este caso, lo que yo siempre recomiendo, lo que siempre digo y lo que dicen que uno, ¿por qué siempre sigue machucando o clavando el mismo clavito? La academia, o sea, la universidad se tiene que involucrar en esto, se tiene que involucrar en investigación, tiene que crear esos espacios, tiene que hacer esos documentos, digamos, que avalen a esos libros que hay en las bibliotecas que estamos, digamos, en donde estamos trabajando, ¿verdad? Que nos digan, trabajar con esos entes que ya existen, con la PLIG, con la PALEC, con los consejos de lectura que tienen, con los ministerios de cultura, con el Ministerio de Educación, hasta con el Ministerio de Turismo, si quieren, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí existe esa literatura, pero como ya dijo Maribel y como lo ha dicho Vladimir y como lo dijo Héctor, es un gran esfuerzo, son varios esfuerzos los que hay que hacer, y no solo a nivel panameño, a nivel centroamericano. Tenemos que visibilizarnos, tenemos que ponernos en el mapa, hacer ese catálogo de autores, organizarlos, hacer la conciencia de que un centroamericano tiene que escribir para los niños centroamericanos. No nos tienen que traer de fuera para que nosotros nos leamos desde fuera. Entonces nos tenemos que leer desde dentro. Entonces, ese es un esfuerzo de investigación que he estado haciendo, y esto es una parte del resultado de los esfuerzos que se hacen en el área, por ejemplo, para saber qué es, o sea, para dónde vamos, pero si no nos unimos, tampoco vamos, pues. Entonces, el Vamos Patria Caminar de Otto René Castillo se queda pues congelado como la señal de internet a veces. Entonces, creo que tenemos que salir a caminar, ¿verdad? Entonces, sí hay una literatura infantil y juvenil panameña, hay una literatura infantil y juvenil centroamericana, pero hay que ponerle esfuerzo, hay que ponerle corazón, hay que ponerle pasión, hay que hacer los acervos, hay que hacer los centros documentales para que esto sea una realidad, ¿verdad? Entonces creo que eso sería, no sé, es el inicio de una conversación muy larga que se puede tener, y ahí vamos caminando, pues.
Eso sería. Maravilloso. No sé, creo que en alguna forma resumes con algunas aristas de más o de menos, qué sé yo, no puedes echar toda la madera al fuego. No. Pero sí, la situación de Centroamérica, lo que me ha tocado conocer, e incluso de Panamá, y la idea de esta convocatoria tiene que ver con todo lo que tú has dicho, y me gusta haber recordado a Ena, que lo iba a decir en algún momento, que estamos muy contentos con ese trabajo porque es una señora que le ha dedicado su vida, literalmente su vida, a la literatura infantil, a la promoción, a la escritura y al trabajo con los niños pequeñitos, a talleres de creación. Es un trabajo que para mi gusto no le ha sido reconocido. No creo que lo haya, bueno, acá en Panamá, no creo que lo haya hecho con ese propósito, pero ahí está el trabajo de Ena González de Sacristán. Y yo cuando me enteré ayer me enteré, puse muy contento. Pero bueno, es eso, es casi como que un trabajo, cada uno desde su esquina, ir aportando un trabajo de hormiga. El problema con las letras para niños en Panamá, particularmente según mi experiencia, lo que he leído, tiene que ver con la creación propia de cada autor. Que cuando me toca conversar con ellos, todavía estamos instalados en ese campo minado de los diminutivos, por ejemplo, o de algunas vicios de construcción, por ejemplo. Pero pasado eso, hay una preocupación. No es mucha gente, desafortunadamente, y creo que lo que me ha tocado a mí, y lo voy a decir sin ningún tipo de bochorno, me tocó a mí crear el premio Champmarín, me tocó a mí crear el premio Ercilla Ramos Argote y en parte el María Ose, pero no con la pretensión de que Héctor Collado hizo tal cosa, sino que tengo la idea que mientras haya más espacio para encontrarnos en la literatura para niños, en el teatro, en el cuento y en la poesía, tenemos más gente escribiendo. Aún cuando ha pasado algún tiempo desde que estos premios fueron convocados por primera vez, yo creo que Panamá necesita mucha más promoción de la literatura entre los autores que escriban para niños. Tenemos un autor panameño muy importante que se llama Porfirio Salazar, que si se quiere, un intelectual de la poesía panameña, y el hombre en algún momento subió la guardia, no voy a decir que bajó, subió la guardia, subió el nivel y escribió un libro para niños que se llama La Piña, la Niña Piña o algo así, con todos los metros clásicos que puedas imaginar, un trabajo extraordinario que de paso también ganó el premio Ercilla Ramos Argote. Y cuando una persona como esta se suma a escribir para niños, yo pienso que es ganancia. ¿Sí? Entonces, la idea de conversar con jóvenes, porque Vladimir, Sari y Maribel en alguna medida son muy jóvenes, y creo que tú nos has, Frida, ilustrado de qué hemos hecho. Me acuerdo de la Odeca Rocap también, ves que soy de esa época, y de las primeras lecturas que uno tomaba de los libros estos. Y nada, yo me siento muy agradecido de todo lo que has planteado. De alguna manera sintetiza lo que se ha querido decir, y no sé si el resto de los compañeros quisieran aportar algo para saber si le decimos que si sí o si no existe esa literatura que habla en lenguaje panameño, la que se escribe en Panamá. ¿Sí? A ver, ¿quién me ayuda? Héctor y compañeros. Bueno, yo tenía anotadas algunas falencias, ¿no? Y yo creo que Frida se ha adelantado a lo que yo tenía
pensado. Pero básicamente es la sistematización, ¿no? de la literatura infantil, ¿no? Y creo que lo decía, no recuerdo si fue Sari, ¿no? Decía que necesitamos visibilizar, ¿no? lo que tenemos. O sea, a mí me duele mucho que los ganadores de premio de literatura infantil en Panamá, o sea, los libros se quedan en la primera edición. ¿Ya? Se quedan en la primera edición porque no hay una promoción de la lectura. O sea, yo quisiera ver a los organismos, las universidades, entregada a ir a promocionar la lectura infantil en las escuelas. O sea, yo creo que en el caso, por ejemplo, de Carlos Font, que hace un trabajo extraordinario en el Ministerio de Cultura, decía Héctor, hablaba del trabajo de Porfirio. También Dimas Lidio Pití, por ejemplo, tiene un libro, El País Azul, ¿no? Un país que es un clásico de la literatura infantil panameña. Pero bueno, hasta dónde lo conocemos, hasta dónde se ha promocionado el libro, hasta dónde se ha promocionado Chamarín en las escuelas, aparte de que, bueno, por allí necesitamos también, o sea, las ventas, las librerías, o sea, el comercio del libro, porque es fundamental el comercio del libro. O sea, ¿cuánta gente en Panamá también está dispuesta a regalar un libro para el cumpleaños del niño? ¿Ya? Del niño del vecino para Navidad? O sea, ¿cuánto estamos en esa onda, ¿no? Entonces, por eso yo decía que no tenemos una literatura infantil, porque me parece que nos falta la sistematización de esa producción, de ese corpus, ¿no? De esos catálogos, de ese mostrar el trabajo. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un libro que es un libro clásico de la literatura infantil universal, y habla sobre Panamá. Y entonces, ¿cuánta gente en Panamá conoce este libro? Bueno, Héctor decía al principio, la literatura que se escribe sobre Panamá en el extranjero y que le escribe un extranjero es literatura panameña. Yo diría que no, ¿ya? Pero qué bonito es encontrarse, por ejemplo, un libro como este, ¿no? de Janosch, para mí un libro extraordinario. Y cuando le hablamos a la gente, incluso a los entendidos, ¿no? A los maestros, a los profesores, no conocen este libro de Janosch. Entonces tenemos un problema de la promoción de la lectura también, ¿no? Y ese libro de Janosch, el libro de Janosch, se tiró en Panamá en miles y miles y miles de copias en papel periódico. O sea que ese libro es el ejemplo de cómo deben ser la distribución de los libros de autores nacionales. Porque un periódico lo tiró, un diario lo tiró en papel periódico, pero más de 100.000 copias de ese libro. Había una epidemia de ese libro por todas partes. A cada casa que iba había hasta 5. Ahora, si se leyeron o no, esa es otra historia. Pero sí, en Panamá, el autor, imagino que también en Guatemala, se encarga, si quiere, de hacer su propia publicación. Nosotros tenemos en Panamá un cuento muy hermoso que se llama El viaje del caracol. No sé si Frida lo conoce, de José Ávila. Es un cuento hermoso, yo le digo que eso es un clásico. Tenemos una señora que se llamó no el nombre, Lidia Wong Miranda, que hizo Los versos de Onín, que es uno de los libros de poesía panameños sobre Panamá para niños más hermosos que yo he podido leer. Y Tilcia Perigoldo Ortiz, que estuvo en el diario Panamá, Estrella de Panamá, La Estrella de los Niños. Todos los domingos sacaba temas para los niños por más de 20 años. Creo que hasta que falleció debe salir la columna o la página. Ella además trabajó otros géneros que el que se dedica a escribir para niños, que piensa que nada más es el cuento y la poesía. Hay también trabalenguas, hay la adivinanza, hay hay otras formas para escribir para los niños que están allí. El problema es que no lo conocemos. Hay muchos autores de nuestra América, digo, que nos han
dado pautas, la de Betash, la autora de Papelucho, no recuerdo el nombre ahora, que nos dio una serie de cualquier cantidad de libros con un solo personaje, que era Papelucho. Tenemos en Costa Rica uno de los cuentos más lindos que yo conozco, que ahora con esto de la negritud y la femitud y estas cosas, está como siendo visto de lado, que es el Cocorí, que es un libro que se escribió en los 40. El Cocorí, los afrodescendientes de Costa Rica lo tienen como un libro que debe ser defenestrado porque afecta el rollo racial. Y yo no me parece, pero bueno, eso existe, entre otras cosas. Y yo sí quiero irme patria a caminar con Frida. Entre otras cosas, la literatura infantil, como decía Frida, está compartimentada. O sea, lo que escribimos, lo que promovemos, lo que se publica, lo que se deja leer, lo que va más allá de la primera edición. El autor incluso tiene algo que ver, porque incluso los tirajes editoriales son 300, 500 copias. ¿A dónde va eso? En nuestro país la población estudiantil es como de casi de 1 millón de estudiantes. ¿Hasta dónde pueden llegar 300 copias, por ejemplo? Pero es que en el caso de esta literatura pensamos en el asunto económico. Si no funciona, no va. Y también en el consumo economía, debe ser testigo de eso, Frida. Si no se vende, lo que voy a tirar más copias. Entonces funciona lo que pasó con Hanoch. El libro se obsequiaba. La compañía que hacía el directorio telefónico en Panamá hace algunos años, que tenía unos poemas para niños que se estaban poniendo viejos, los poemas, no los niños. Pues ya tenían como 18 años desde que lo escribí y estaban ahí. Y la gente de Carvajal, lo que hacen en el directorio telefónico, me ofrecieron, bueno, a una pareja mía lo ofrecieron. Y dice, hablar con Héctor, tiene un libro muy lindo para niños. O sea, ellos publicaron también cualquier cantidad de copias de ese libro y me lo obsequiaron. Me dieron el libro. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a vender? Yo no puedo vender eso. La poesía no se vende. Tú compras la cosa libro, pero la poesía no se vende. Pregúntale eso al autor de Vámonos Patria a Caminar para que veas. O a Javier Herao. Esto, ¿qué le cuento? Y ese libro se fue a todas las bibliotecas del país y a todas las escuelas de manera gratuita. Y yo pienso que en algún... además está digitalizado en la Biblioteca Nacional. Si usted pone de Trompos y Rayuela, ahí te sale el libro completo. Completo el libro. Porque pienso que en alguna medida el autor como tal debe darse. Si tú hiciste eso para los niños, que sea para los niños, no es que vas a hacer dinero con eso. No se hace, ya menos que sea García Márquez que haya tenido tu golpe de suerte con 100 años de soledad, porque eso fue un golpe de suerte. Dicho esto, creo que yo diría por mí, aquí tenía los cuadritos, existe la literatura de un cuadrito sí, un cuadrito no. Lo nuestro es un problema de calidad, de frecuencia, de trascendencia. Lo que dijiste hace un rato, Frida, de Lobo Gojón, Chiquilinga y... ¿Cuál es el tercero? El tercer problema con la memoria. Son libros que, o teatro, obras de teatro, que si no las escrito con, sí, gracias, con la idea de formar esa raíz de la que habla la respuesta. Formar al muchacho panameño, al niño, en su historia. Y en algunos de los que tuvimos la oportunidad de ver la Bucarachita Mandinga o Lobo Gojón, sí nos daba alguna idea de cuál era la lucha, por usar la palabra, no me gusta,
que tenía el pueblo panameño en relación con pues, valga la redundancia, su relación con los norteamericanos y con los españoles y con todo el que viene a América a saquear. Y ahí se aprendió. Llegado un momento se dejó hacer las obras de teatro, se dejó de publicar el libro. Entonces, ahí es donde viene, creo yo, esto es una cosa muy personal, la gente que escribe reggaetón. Pero también aprender de eso. Yo he escrito letras y para acercarme a los chiquillos, se los canto en reggaetón, pues esa es su música, es su época. Y creo que no hay que tenerle miedo a las palabras, tampoco a las malas palabras o a las palabras difíciles, que es otra cosa de la que adolecemos los autores. Y los ritmos, la música, lo que es su lenguaje, hay que incorporarlo a lo que queremos hacer. De eso está hecho, en términos generales, la belleza, y particularmente de la literatura, de acuerdo al género que hayamos abrazado. Así que, no sé, yo pido decir que sí existe la literatura infantil, que hay mínimo como 20 títulos que nosotros los mismos escritores no manejamos. El niño y la bomba, ¿lo conocen? De Raúl Leis, bellísimo. Hay un cuento de Penca en Penca, se llama, un cuento muy básico, que es un niño que va subiendo de penca en penca y baja de penca en penca. Bien, creo que hemos hablado demasiado. Y nos olvidamos de Maribel y de Sari. Sari, por favor. Quiero comentarles que en un esfuerzo realizado por Irene Delgado y Telsi Sánchez de la APLIC, Academia Panameña de Literatura Infantil, salió hace poco precisamente un libro, un estudio, un análisis sobre literatura infantil en Panamá, Héctor. Una buena noticia. Si existe, está documentado y hay información que sería muy importante que la manejáramos porque es súper valiosa. Sí, yo quisiera, no sé, ¿verdad? Si cabe, pero una de las cosas, sí, pienso yo que una de las iniciativas que más ayuda también a promover la literatura son los esfuerzos conjuntos. Yo creo mucho, ¿verdad?, en los esfuerzos conjuntos, porque mucha de la literatura infantil panameña que llegó a mis manos fue por libros de lectura que aglutinaban diversos autores panameños, no solamente uno, y también por antologías, ¿no?, por selecciones literarias. Son, por supuesto, esfuerzos que siento yo que en un solo esfuerzo, ¿verdad?, se logra muchísimo. Y yo considero que en nuestro país como que hace un poquito falta esto de las antologías. He participado en algunas de cuentos, ¿verdad?, de mini cuentos, sí, pero no he visto, no sé, ¿verdad?, y Sari me corregirá, no he visto antologías de cuentos infantiles o de obras infantiles o de poesías infantiles o una mezcla, ¿verdad? Entonces yo siento también, bueno, excelente, porque es necesario, exacto, es necesario eso, me parece a mí, pues porque es parte de lo que yo he vivido. Y por supuesto también la parte de la promoción y el apoyo, digamos, interinstitucional, porque como autores, ¿verdad?, no sé si a mis compañeros les pasa, pero cada vez que uno toca puertas a veces en una escuela para ofrecer un libro, uno, ¿verdad?, que es autor nacional, siente como una especie de, ¿verdad?, de barreras, ¿sí? Hay que solicitar un permiso a la dirección. No digo con esto que los trámites no se deban hacer. Claro, hay que seguir el curso de los trámites, pero a veces siento cuando mis hijas me traen de repente un texto, ¿sí? Un texto que no sé ni cómo llegó, incluso atendiendo, no me voy a meter en otros terrenos, pero atendiendo lo que está aprobado, digamos, en términos panameños, en temas de ética, desde el punto de vista educativo para los niños, ¿sí? Cosas que no han sido aprobadas y a veces uno ve que están insertas en el sistema. No estoy diciendo, ¿verdad?, con esto
no estoy evaluando, simple y sencillamente estoy diciendo, la normativa panameña dice, esto no va, y los libros se han colado, como decimos en un buen panameño, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que un autor nacional toca puertas y le dicen, no, hay que hablar primero con el profesor de español, o hay que solicitar un permiso en la dirección, después en la dirección le dicen que no, que usted tiene que ir a la dirección regional, después la dirección regional le dice que hay que ir al ministerio y solicitar un permiso, en el ministerio le dicen que solamente tienen 3 lectores para no sé cuántos libros, ¿verdad? Entonces, hay como, es como una especie de barrera, Maribel, es cierto. a lo nacional. Entonces, eso pertenece, Maribel, eso pertenece al reino de la promoción del libro. Sí, no entonces, digo, yo soy muy receptiva. Exacto, soy muy receptiva a lo foráneo, ¿verdad? Porque somos un mundo, no podemos negar que somos un mundo global, una aldea global, como dicen, ¿verdad? Los del área tecnológica, pero abramos ese espacio también para lo local, o sea, estamos como restringiendo lo local y abriéndonos a lo extranjero. Entonces, yo siento que una de los temas que nos hace falta es esa cohesión entre instituciones. Y también algo bueno, que quería mencionar es que la literatura infantil es muy hermosa, es universal, porque la literatura infantil puede ser del gusto, ¿verdad?, de aquellas personas que son eternos niños, ¿sí? Todos como, es una frase muy trillada, pero yo siento que es cierto, ¿verdad? Todos llevamos un niño adentro. Entonces, en mi caso, por ejemplo, bueno, el profesor dice que no, ¿verdad? En mi caso, tuve que regresar a eso, ¿verdad? Tuve que regresar a eso para escribir literatura infantil. Yo no me puse a pensar, ¿verdad? Esto es lo que quiere escuchar un niño, esto es lo que quiere escuchar el otro. Yo me hice niña, ¿verdad? Me hice niña escribiendo eso porque son momentos, ¿verdad? Son momentos en que uno se retrotrae, ¿verdad? Y piensa, porque yo siento que la etapa infantil es la más feliz, ¿verdad? Por lo menos a mi concepto fue mi etapa más feliz, ¿sí? Donde no tenía realmente, no sufría, no pensaba, ¿verdad? No era muy consciente, no se me habían muerto, ¿verdad? Muchos familiares, en fin, amistades, como dice Isabel Allende, venimos a este mundo a perder y conforme vamos avanzando, vamos perdiendo, bueno, vamos ganando también, es cierto. Pero uno es muy inocente, ¿verdad? Y yo pienso también que en cualquier edad es muy agradable tomar un libro infantil, ¿sí? Recrearse en esas ilustraciones, sonreír, llorar, ¿verdad? Llorar, soñar, en fin. Entonces siento que la literatura infantil tiene un abanico muy amplio que nunca va a estar vedado, ¿no? Para nadie. Frida me está levantando la mano. Y mantenerlo en una sola frase, solo digo esto, Héctor. No perder jamás la capacidad de maravillarse, que muchos dicen que es privativo de los niños, de asombrarse, de sonreír, de llorar por algo que ves. Yo creo que eso es básico y vital. Tengamos la edad que tengamos. Frida. Dale luz a Frida, por favor. Sí, no tenemos que olvidar también que el libro es un objeto comercial. Como libro, como cosa física, es una cosa comercial que está regida a normas de mercado, por un lado. Por el otro, es la palabra tiene un alcance infinito en la conciencia de todo ser humano. Entonces, cada uno interpretamos de formas diferentes lo que leemos, y eso en Latinoamérica, puedo decirlo en general, se convierte en un arma peligrosa. Entonces, ¿cómo nosotros autores nos podemos unir en una academia, en un gremio, en un grupo, asociación, qué sé yo, para escribir fuera del circuito ese que nos prohíbe decir piscina, alberca, charco, palabras, fantasma, ángel, diablo y esas cosas, ¿verdad? Porque dependiendo de los protocolos que se generan hoy en día, se nos prohíben muchas cosas como creadores, ¿verdad? En Guatemala, por ejemplo, nosotros empezamos esta colección de libros para niños que son de tradición oral y popular, con el Ministerio de Educación. Se quedó truncado. Algunos técnicos del ministerio dijeron que eran libros muy bonitos para los niños de las escuelas. Luego hicimos
por aparte la colección de Teatro Infantil Nacional, que es una recolección de teatro de autores nacionales. Lo hicimos con Santillana, y esta ilustración entró, es de Yasmin Villagrán Miguel, guatemalteca, entró en el catálogo del cincuentenario de Bratislava, de ilustradores de Bratislava, y es la primera vez que un artista centroamericano, un ilustrador de libros para niños, entra en un catálogo de Bratislava, donde la mayoría de ganadores son iraníes, coreanos, chinos, rusos, franceses, brasileños, mexicanos, ¿verdad? Entonces, nosotros hacemos un esfuerzo por ilustrar, por promover los ilustradores. Por ejemplo, en este de Yasmin. Por ejemplo, estas ilustraciones. Max. Estas que son de Nadia, ¿verdad? Entonces hemos hecho un esfuerzo por promover también, ver las raíces de dónde comenzamos a leer, publicar este tipo de libros, publicar cuáles fueron los primeros libros con los que comenzamos a leer. Estos son de 1895. ¿Entienden? ¿Qué es lo que se hacía en Guatemala? Digamos, esto es lo que hemos hecho. Vámonos Este para es un Guatemala. esfuerzo por escribir la historia de la literatura nacional. Entonces, entonces yo creo que eso... ¿Cómo se llama ese libro? ¿Cuál? ¿Este? Sí. No, y eso también han de estar y estarán. Pero lo que decía Collado también, no se venden ya. Se acabó la edición, se acabó. O sea, nadie los tiene. Se vuelven libros duendes, fantasmas. Las ediciones para niños en Guatemala han sido ediciones de 100 ejemplares por autor. Entonces, ¿a dónde llegan? Son proyectos de asociaciones de cooperación internacional. ¿Y en qué se convierten esos libros? En los informes. No llegan a los niños. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Entonces es de pensar mucho, nosotros de pensar estrategias, cómo podemos hacer como circuito desde la creación hasta que llega a la mano de un niño, pues. Entonces los programas nacionales de lectura hay que apoyar porque eso se vuelve a activar, o hacerlo uno, pues. Libros para Niños en Nicaragua hace una labor extraordinaria. Y entonces creo que la bandera en Centroamérica. Entonces creo que debemos también, Costa Rica también hace eso con Carlos Rubio en la universidad. Entonces él ya está formando equipo también. Ahorita Pedro Alfonso en Nicaragua también, que es un investigador. Pero ¿cómo unimos esos esfuerzos? ¿Ya? O sea, la gran pregunta es esa. O sea, ¿cómo nosotros desde la universidad hacemos academia? Pero academia, o sea, no academia de que, órale, ahí nos juntamos. Sí, o sea, no, proyectos serios. Con relación a lo que dice Frida, es muy cierto. Yo cuando se dio el resultado de las pruebas PISA aquí en Panamá y salimos en comprensión lectora, ¿verdad? Por los suelos, yo quise pensar como el símbolo del yin yang, ¿verdad? Que en todo hecho, ¿verdad? Negativo, iba a haber algo positivo. Y digo yo, bueno, le decía yo a mi familia, a mi esposo, ahorita lo que va a hacer Meduca es llamar a todos los escritores nacionales para insertarlos, ¿verdad? Trabajar conjuntamente con los docentes, que yo estoy totalmente segura, me atrevía, ¿verdad? A apostar lo que fuera, a que si Meduca levantase el teléfono y llamara a todos los escritores, todos los autores nacionales, se iba a hacer un trabajo muy hermoso, ¿verdad? Muy hermoso. Pero la oportunidad se dio, ¿verdad? No, igual y bueno, y me perdonan, ¿verdad? Pero igual pensé también con el Ministerio de Cultura, por lo menos se va a abrir un catálogo de autores formalmente, ¿verdad? Todos los años por lo menos nos llegará la invitación a celebrar el 25 de abril el Día del Escritor. Por lo menos vamos a tener algún tipo de certificación. No sé, yo sé que certificaciones no hay en este ámbito, pero por lo menos esa visibilidad, ¿no? Que nos conozcamos. Pero casi siempre las iniciativas son, ¿verdad? Particulares,
son ámbitos muy estrechos, son esfuerzos, ¿verdad? Unilaterales. Entonces, sí, realmente hay un enorme trabajo por hacer, pero lo positivo de todo esto, ¿verdad? Es que estos espacios, como este conversatorio que tenemos hoy, anima, ¿verdad? Anima y vuelve a activar ese botón de que tenemos cosas que hacer y podemos hacerlas, ¿verdad? Podemos hacerlas. Y solo el PISA, por ejemplo, no es un medidor de comprensión de lectura educativo. Es un medidor de comprensión de instrucciones para futuros obreros. Entonces, no es comprensión de lectura per se, o sea, decir educativamente, pues. O sea, con eso se mide, son parámetros económicos. Entonces, de algún modo u otro, pensaba yo, digo yo, bueno, este medidor de algún modo u otro nos va a activar en algo acá, ¿verdad? Pero bueno, no sé, Dios, esperemos que surjan iniciativas, pues, que nos ayuden a desarrollar esa cohesión. Si ponen atención a lo que dije al principio, lo que llamamos la literatura infantil de los últimos 30 años del siglo XX y los primeros 20 del siglo XXI es totalmente nuevo. Eso. Son iniciativas de instituciones, de universidades, de personas, del propio autor promoviendo su obra, y cada uno como que le ha tocado hacer lo que le tocó en ese momento, y lo hizo, como dice la canción, sonriente. Se acabaron los libros, se nos mueren incluso los autores y pasan como a una especie después de muerto pasan a una segunda tumba, una segunda muerte, porque no, más nunca hablamos de ellos. Y son lo que llamaríamos en el país los clásicos del país, pero más nunca los nombramos. El Cid Ramos Argote, la propia Esther María Ose, que tiene unos poemas bellísimos. El propio Ricardo Miró tiene poemas para niños, unos sonetos bellísimos que en cuanto a contenido son para niños totalmente. No sé si lo pensó o no Demetrio Herrera Sevillano. Digo esto por lo de la antología que alguna vez quise hacer, pero uno por el asunto de tener que mantener familia, hijos y esas cosas, como deja de hacerlo. Con esta conversación me parece que quedan algunas inquietudes y vamos a ver cómo las retomamos yo por mi cuenta, y me gustará contactarme con Frida para ver qué se puede hacer también a nivel centroamericano. Conozco cosas de los países, no todo, pero soy un desmemoriado con los nombres de las personas. Así que concluimos en que sí hay una literatura infantil que hay que apuntalarle las maneras de llegar al lector, que es muy importante, e incluso para efectos míos desde el autor, que sepamos escribir cuando estamos escribiendo para niños, porque hay muchas cosas por allí, lo digo con cariño, es feo pero es con cariño, que es basurita, y tener cuidado con eso. No le pongas el mote infantil a un asunto que no es ni infantil, ni juvenil, ni nada. Hay mucho de eso. Y bueno, le paso la voz a nuestro sponsor. Ya parece que terminamos. De esta forma damos por finalizado este conversatorio, el cual ha sido organizado rumbo a la Feria del Libro 2021 por la Cámara Panameña del Libro. Felicitamos a la editorial universitaria por la organización de este evento y los invitamos a que participe con nosotros de las actividades programadas por la Universidad Tecnológica de Panamá en la Feria Internacional del Libro del 19 al 22 de agosto de 2021. También los invitamos a que nos visiten a través de la página www.filpanamá.org. Que tengan todos una excelente tarde. De esta forma termina el conversatorio. ¿Existe una literatura infantil en Panamá? A cargo de la Editorial Tecnológica. No olvides visitar nuestro Instagram, @Cámara Panameña del Libro, para que conozcas todas nuestras actividades faltantes de rumbo a la FIL 2000.